Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. El trabajo de esta semana está relacionado con derechos humanos. La entrega es para el próximo 21 de mayo, el próximo jueves, en 9C los estudiantes, la mayoría ya resolvieron todas las actividades. Quiere decir que para esta semana la idea sería reforzar el tema que ya desarrollaron. A todos les devolví los correos con unas anotaciones en cuanto a lo que se podría mejorar en cuanto al trabajo. La idea es, si tienen oportunidad esta semana, mirar acerca de derechos, estudiar para entender mejor lo que es el Estado Social de Derecho. En 9D vamos a realizar la actividad. La idea es que, como se establecieron nuevos horarios, ustedes se sienten y trabajen los días jueves. El día jueves está destinado para trabajo de historia y de sociales. Vamos primero estas semanas a trabajar sociales, luego retomaremos el estudio de historia. Como les decía, esta semana vamos a desarrollar la actividad número 1. El tema son derechos humanos, lo encuentran en las páginas 2, 3, 4 y 5. La entrega es el 21 de mayo, como ustedes ya saben, estamos corridos una semana en las entregas. Digamos que solicitud y sugerencia de los administrativos es que cumplamos con entrega de horarios, no enviar antes, sino que cumplir con esos horarios que se establecieron en la institución para poder que ustedes no se vean saturados con las actividades. Voy a hacer unas aclaraciones con respecto a las preguntas y al tema. Después de revisado los trabajos que han entregado, digamos que hay una mayoría que en la última pregunta de explicación por medio de dibujos las obligaciones del Estado, están confundiendo las obligaciones del Estado con los derechos. Una cosa son los derechos y otra las obligaciones que tiene el Estado para defender esos derechos. En esta, lo que estamos pidiendo es que se haga una representación gráfica de la explicación que ustedes encuentran en la página 4 con respecto a las obligaciones del Estado para garantizar esos derechos. Entre esas obligaciones se destacan el respeto, las garantías y el cumplimiento de los derechos como compromiso de los estados. Cuando se habla de Estado Social de Derecho, vamos a hablar de un Estado Social de Derecho porque prima el bien de la persona, y digamos que el objetivo o el fin último es el respeto de los derechos y que todos tengan como posibilidad y acceso a las mismas condiciones dentro de este Estado. Es un tema que hemos discutido, que hemos trabajado en cuanto a derechos humanos. Pongamos atención a la clasificación de los derechos, que es la parte en donde se habla de las generaciones o de los 3 campos o 3 grupos de derechos, y otra se refiere a las características de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de características de derechos humanos, tenemos que son universales porque en cualquier lugar del mundo se tienen, todo el mundo tiene acceso a ellos, indiferente de país, raza, condición económica. Por eso se dice que son universales. De allí vamos a decir que son los que están establecidos como derechos fundamentales dentro de la Constitución Política, desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Esos artículos o esos derechos los están basados o son los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos, la de la Organización de las Naciones Unidas. Quiere decir que todos los países en el mundo tienen específicamente esos derechos. En la Constitución Política de Colombia los encontramos desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Entonces, decimos que son universales, son incondicionados, es decir, no se pueden negociar,
En esa misma medida vamos a decir que no tienen precio, yo no los puedo transferir, yo no puedo negociar con ellos. Se tienen como condición de ser humano y los estados deben resguardarlos, es la obligación de todos los estados. Y son inviolables en cuanto se refiere a dignidad humana. Esta dignidad nunca se pierde como condición de ser humano y pase lo que pase, no se pierden los derechos, es decir, las personas que están en la cárcel tienen los mismos derechos, independientemente de la condición social, de la posición en la sociedad. Esos derechos los tiene la persona y los estados deben garantizar que estos derechos se respeten dentro de la sociedad. Entonces, en todo lo que se refiere a derechos humanos, vamos a decir que son esos derechos a nivel universal que tenemos nosotros los colombianos y están establecidos en esa parte de la Constitución política de vital importancia. El Estado colombiano debe garantizar que todos tengamos acceso a esos derechos independientemente de lo que pase. Digamos que un objetivo y ese fin último del Estado es el respeto de esos derechos. Entonces, cuando hablamos de importancia de derechos, vamos a decir que esos derechos fundamentales son los derechos que se consideran necesitan todas las personas para tener esa dignidad y para tener, digamos, lo necesario en cuanto a condiciones de vida dentro de las sociedades. Son los derechos que se estiman una persona necesita para poder sobrevivir dentro de las sociedades. Entonces, debemos tener en cuenta que una cosa es la clasificación de los derechos y otra cosa son las características que tienen esos derechos. Cuando hablamos de Estado social de derecho, digamos que la importancia que se da a esto es que es un Estado en donde los derechos de las personas son los objetivos principales dentro de este Estado. Entonces, siendo así, para esta semana vamos a desarrollar el día de hoy, que es el día que debemos trabajar la asignatura de Ciencias Sociales y de Historia. Vamos a hacer el desarrollo de la actividad número 1. Van a hacer lectura de texto, las páginas que ya mencioné anteriormente, van a sacar ideas. Por favor, van a poner atención a la forma como van a responder las preguntas, porque la idea no es responder literalmente el texto ni hacer copia de texto, sino que ustedes construyan las respuestas desde lo que van entendiendo de los textos. Si tienen alguna inquietud, se comunican conmigo a través del grupo, pueden ser llamadas, mensajes, correo electrónico. Los que ya entregaron la actividad pues podrían hacer consultas sobre Estado social de derecho, importancia de los derechos para, digamos, reforzar el tema que ya está desarrollado. Como lo digo, 9C, la mayoría de estudiantes ya tienen desarrollado, 9D vamos a empezar a trabajar el tema el día de hoy. La entrega será para el próximo 21 de mayo. La dinámica es la misma, lo envían al correo, por favor, como claridad recuerden que mi correo tiene AA para que no se les vayan los correos a otra parte. De 9D, un estudiante ya presentó la actividad muy bien elaborada. Entonces al estudiante que ya la desarrolló, la idea sería ir reforzando en cuanto a tema de Estado social de derecho. Que tengan un feliz resto de día. Quedo atenta a comentarios, sugerencias, a resolver inquietudes. Por favor, síganse cuidando.